Para que puedas aprender y dominar todos los verbos frasales en inglés que se forman con la preposición on, es importante que, aparte de comprender cuál es el significado de esta preposición y del verbo, sepas también qué otras finalidades, qué otras intenciones o emociones transmite esta preposición. La preposición on, aparte de su significado principal, también nos transmite otras finalidades como esta. Indica algo que se está realizando, que está activo ahora, ahorita mismo o en este momento. Y esta información no solamente te va a servir para que aprendas y comprendas los verbos frasales, sino también muchas otras expresiones que llevan esta preposición, al igual que verbos, porque muchas veces nos confunde mucho cuando tenemos que utilizar un verbo y después la palabra en, no sabemos si vamos a utilizar la preposición in o la preposición on o la preposición at. Eso nos confunde mucho y nos trabamos al momento de hacerlo. En esta clase te voy a explicar todas esas finalidades para que tú puedas aprenderlas correctamente. Cuando nosotros a estos verbos le ponemos antes la preposición on, así, on the move, on the rise, on the run, automáticamente la preposición on nos está indicando que la acción de esos verbos está ocurriendo en este momento. Entonces, si digo on the move, en movimiento. He's on the move. He's on the move. On the rise, en ascenso o subiendo. It's on the rise. It's on the rise. On the run, huyendo. Are you on the run? Are you on the run? Eso es lo que nos está comunicando la preposición on, ¿ok? Igual en estas otras expresiones, on fire, on fire. On fire significa ardiendo, ¿sí? Algo que está sucediendo en este momento. Duty es obligación. On duty es trabajando, ¿ok? Duty, obligación, trabajo. On duty entonces significa trabajando. I'm on duty. I'm on duty. On sale significa que algo está sucediendo en este momento, en venta o en oferta. Esto es lo que debes de comprender con respecto a la preposición on para que te sea más fácil utilizar verbos que lleven preposición on y también expresiones de este tipo junto con verbos frasales. Eso es en lo que vamos a estar trabajando en esta clase y vamos a empezar con lo primero, que es el primer significado de esta preposición. A partir de que entiendas este primer significado de la preposición on, vas a entender muchos verbos frasales que se forman con la misma. The cat is on the table. El gato está en la mesa. Literalmente, el gato está sobre la mesa. El primer significado de on nos indica en o sobre, cuando algo está en contacto con una superficie. Ese es el primer significado que te va a ayudar a comprender muchos verbos frasales como el siguiente. El verbo put y el verbo frasal put on. Se escucha feo, ¿verdad? Put on. Put on. El verbo put solo significa poner. Con la preposición on forma el verbo frasal ponerse. Como pueden ver, no está agregando un significado diferente. Únicamente la preposición on está cumpliendo una función, la de dar el sentido de poner algo sobre una superficie, en este caso sobre nosotros mismos, así como en estos ejemplos. Cuando nos ponemos la ropa, ponemos la ropa sobre nuestro cuerpo. Por eso es que es importante poner el on. Muchos alumnos luego me preguntan, ¿y por qué no simplemente utilizo el verbo put? I put my sweater. Me puse mi suéter. Les respondo que no porque habría como una confusión. She put on her jacket. Indica ella se puso en ella misma su chamarra o su chaqueta. Si le quitas el on,
Diría, she put her jacket. Ella puso su chamarra, pero ¿dónde? No estás indicando dónde. Entonces, el on indica que es un verbo reflexivo. Se puso en ella misma la chamarra. E igual con todas las demás cosas. Cualquier cosa que nos ponemos sobre nuestro cuerpo o sobre una superficie, vamos a utilizar el on. He put on a tie for the interview. Él se puso una corbata para la entrevista. They put on their coats. Ellos se pusieron sus abrigos. She always puts on makeup. Ella siempre se pone maquillaje. I put on sunscreen at the beach. Me pongo bloqueador en la playa. He put on his hat. Él se puso su sombrero. Put on a sweater. Ponte un suéter. Put on your gloves. Ponte tus guantes. Put on your shoes. Ponte tus zapatos. I'm gonna put on my bikini. I'm gonna put on my bikini. I'm gonna put on my bikini. Y a partir de esto surgen más verbos frasales, como estos. I got on the roller coaster. Me subí a la montaña rusa. ¿Por qué tenemos el got y el on? ¿Por qué? Porque al subirme a la montaña rusa yo me pongo en contacto, me siento sobre la montaña rusa, me pongo en contacto con una superficie. Entonces aquí el got y el on forman un significado distinto. Me subí a la montaña rusa, pero el on nos está indicando eso. Me subí porque me puse en contacto, me senté en la montaña rusa, ¿correcto? El on nos indica eso, estar en contacto sobre una superficie. Igual en el otro ejemplo. She got on the bike with me. Ella se subió a la bicicleta conmigo. Nuevamente estoy utilizando el on porque nos estamos sentando, poniendo en contacto sobre una superficie. Eso es lo que debemos de comprender de estos verbos frasales. Y sucede también mucho con medios de transporte. Recuerden, con los medios de transporte, para indicar que nos subimos ya sea a un autobús, a un avión, a un barco, a un tren, vamos a utilizar este mismo verbo frasal, el get con el on, para indicar que nos subimos, ¿ok? Ejemplo, we got on the bus at the corner. Nos subimos en el autobús en la esquina. She got on the train just in time. Ella se subió al tren justo a tiempo. I need to get on the next plane to New York. Necesito subirme al próximo avión para Nueva York. They got on the ferry to cross the river. Ellos se subieron al ferry o al barco para cruzar el río. En todos estos ejemplos estoy traduciendo como subirnos a algo. Muchas veces hay mucha confusión porque también con medios de transporte se puede utilizar la preposición in. Si también tienes esta pregunta, la respuesta o el tip es el siguiente. Si en el medio de transporte puedes andar parado o caminando, entonces vas a utilizar el verbo frasal get on. Let's get on the bus. Let's get on the bus. Hart didn't get on the plane. Hart didn't get on the plane. I gotta get on the subway. I gotta get on the subway. Get on the train. Get on the train. Y si no puedes estar de pie en ese medio de transporte, como es un coche, como es un taxi o una vagoneta, así como este ejemplo, si no puedes estar de pie o caminando, entonces vas a utilizar para decir subirse al taxi, get in. Get in the car. Get in the car. Get in the car. Get in. Esa es la diferencia. Todos estos verbos frasales que te estoy poniendo aquí indican que nos subimos a ese medio de transporte. La única diferencia es, pues, la tonalidad o la forma en la que nos subimos. Por ejemplo, si utilizamos jump on, significa que, como a una camioneta, saltamos, ¿ok? Saltamos para subirnos. We just jump on the boat, cruise around the coast. We just jump on the boat, cruise around the coast. Board, aquí pues que abordamos, ¿ok? Abordamos ese medio de transporte, en este caso el barco. Shall we board on the boat, Captain? Shall we board on the boat, Captain? Shall we board on the boat, Captain?
Step on, step, dar pasos, ¿ok? Que subimos tranquilos, dando pasos, despacio, ¿ok? Ride on, recuerden que ride se utiliza normalmente para aquellos medios de transporte que montamos, ¿ok? Como una motocicleta, una bicicleta, un caballo, un camello, todo eso. Finally ready for a ride on the bike. Finally ready for a ride on the bike. Finally ready for a ride on the bike. Aunque también podríamos utilizarlo con otros medios de transporte. Entonces, esa va a ser la única diferencia con estos verbos frasales. La tonalidad esta que nos va a agregar el significado del verbo principal. Pero todos nos están indicando subirnos a ese medio de transporte. Ahora pasemos al siguiente significado que nos transmite la preposición on. Y lo van a entender perfectamente. Tiene que ver con encender, ¿ok? Comprender algo. Recuerda que en la clase anterior vimos su antónimo, su contrario, que es el off. Todos los verbos frasales como estos que se forman con el off nos indican apagar. Aquí va a ser todo lo contrario. Dos verbos frasales que se utilicen con on nos van a indicar encender, poner en marcha. Let's cheer on our team. ¿Qué significa esto? Cheer es animar o ánimo, ¿correcto? Entonces, cheer on es como prender el ánimo. Literalmente eso es lo que me da a entender. Let's cheer on our team. Vamos a animar nuestro equipo. Just go inside and cheer on your friends. Just go inside and cheer on your friends. Just go inside and cheer on your friends. Y así con todos estos ejemplos. Simplemente con que esté el on indica que algo está trabajando, que algo está funcionando, que algo está encendido en este momento. The radio is on. La radio está prendida, está encendida. I'm listening to it. La estoy escuchando. The lights are on in the kitchen. Las luces están prendidas en la cocina. The heater is on. El calentador está prendido. The lights are on. The lights are on. The lights are on. En todos estos ejemplos estamos indicando que algo está funcionando, trabajando o prendido en este momento, ¿ok? En este momento. Eso es lo que nos indica on, así como te expliqué al inicio de la clase. Y este es otro significado que te va a ayudar a comprender y aprender muchos verbos frasales de este tipo. Pasemos ahora al tercer elemento significativo de esta preposición. ¿Qué es lo que nos va a indicar también el on? Continuidad. Ese es otra palabra clave que tienes que aprenderte en esta clase. Continuidad. No es que cambie el significado de los verbos y que nos forme nuevos significados. No, nos va a dar la idea de continuidad. Por ejemplo, si yo digo, keep on studying, you are doing great. Continúa estudiando, lo estás haciendo genial. Veamos más ejemplos. Estos verbos, carry, keep, press, go, hang, hold, stick, move, stay, come, run. La preposición on te indica continuar haciendo esa acción. El verbo es el que te va a dar una diferente tonalidad en cuanto a esa continuación. Por ejemplo, si digo keep on, ¿ok? Dice continúa o sigue manteniendo ese ritmo. Keep on talking. Keep on talking. Keep on talking. Go es ir, ¿ok? Moverse. Go on, continúa, sigue moviéndote. It's okay, go on celebrating. It's okay, go on celebrating. It's okay, go on celebrating. Hang o hold significa esperar. Sigue esperando. Terry, hang on a second. Oh, hang on a second. Hang on a sec. Hold on a second. Let me just. Hold on a second. Oh, wait, hold on a second. Can you hold on a second? Can you hold on for a second? ¿Ok? Stay es permanecer en un lugar. Stay on, que sigas permaneciendo en ese lugar. Esas son las diferencias que nos va a agregar el verbo. Pero la preposición on aquí nos indica
continuar haciendo esa acción. Stay on the police car. Stay on the police car. Stay on the police car. Muy bien, las siguientes palabras clave que te van a ayudar a comprender no solamente los verbos frasales, sino también expresiones que lleven la preposición on y verbos que vayan con la preposición on. Como te dije al principio, muchas veces, por ejemplo, el verbo estoy concentrado en. Ese en, ¿cómo lo traduces? ¿Vas a poner in, vas a poner at o vas a poner on? Estas son las palabras clave que te van a ayudar también a identificar qué verbos van con qué preposición. El on nos indica lo siguiente, nos indica estar enfocados, tener toda la atención o utilizar inteligencia, que estemos utilizando inteligencia. Ese on está directamente relacionado con estas palabras clave que te estoy diciendo. Por ejemplo, el verbo cling significa adherirse. Si le ponemos cling on, es aferrarse, ¿ok? Yo me aferro a algo porque utilizo mi inteligencia, mi concentración, mi atención o mi enfoque para lograr algo, ¿ok? Igual, touch on, abordar un tema con inteligencia. Check on, verificar, checar algo con atención, con inteligencia. Y así los demás se relacionan con estas palabras clave. Y como les dije, sucede lo mismo no tan solo con verbos frasales, sino también con verbos independientes. Por ejemplo, nosotros cuando queremos decir esto en inglés, enfocarse en, concentrarse en, insistir en, confiar en. Ese en, ¿cómo lo traducimos? ¿Qué preposición vamos a utilizar? Porque en inglés hay tres, está el in, el on y el at. Los tres significan en. ¿Cuál de las tres? Bueno, si está relacionado, a ver, cuando nos enfocamos, necesitamos toda la atención, la inteligencia, concentración, ¿ok? Cuando nos concentramos lo mismo, cuando insistimos, cuando trabajamos en algo, ¿ok? Cuando estamos de acuerdo con algo, utilizamos nuestra concentración, nuestra inteligencia, nuestra atención. Cuando se trate entonces de estas palabras clave, en inglés lo vamos a decir todo con on. Focus on. Just focus on one thing at a time. Just focus on one thing at a time. Concentrate on. We need them to concentrate on their mission. We need them to concentrate on their mission. Insist on. Why do you insist on calling me Walt? Why do you insist on calling me Walt? Rely on. You can rely on me, Fred. Good. You can rely on me, Fred. Good. Work on. And I promise I will work on it. And I promise I will work on it. Act on. And all I do is act on that. And all I do is act on that. Agree on. Can we agree on that? Can we agree on that? Y ve cómo lo mismo sucede con estos otros verbos. Responder sobre algo. Cuando respondemos con respecto a algo, utilizamos nuestro enfoque, nuestra inteligencia. I'm sorry, but we need an answer on this. I'm sorry, but we need an answer on this. Cuando dependemos de algo o de alguien, lo mismo. Estamos enfocados en ello. They depend on you. They depend on you. They depend on you. Cuando vivimos también de algo, ¿ok? Vivo de mi trabajo, lo mismo, nuestra atención, nuestra inteligencia está enfocado en ello. I live on crumbs. I live on crumbs. I live on crumbs. Cuando contamos con alguien, igual, la atención está enfocada en esa persona. Can I count on you? Can I count on you? Eso es lo que debemos de comprender. Ya para resumir esta clase, debes solamente de recordar lo siguiente. La preposición on, aparte de su significado principal que significa en o sobre, también nos agrega estos otros sentidos. El sentido de encendido o activar, prender un aparato electrónico, ¿ok? Continuidad, eso es algo que también nos va a indicar en los verbos frasales. También recuerda que podemos utilizarlo para indicar subirse, ¿ok? A un medio de transporte.
también lo vamos a utilizar cuando vayamos a expresar un enfoque o una inteligencia. Estamos utilizando toda nuestra atención. Cuando ello, el on es el que debes utilizar. Y el resumen quedaría de la siguiente manera. Touch, check, deal. Estos verbos significan esto. Cuando les agregamos la preposición on y los convertimos en verbos frasales, el on nos está indicando que esa acción del verbo la vamos a realizar con atención, con enfoque, concentración o inteligencia. Check es checar. Check on, verificar. ¿Ok? Verificar. Touch, tocar. Touch on, abordar un tema con enfoque, con atención. En pocas palabras, este tipo de phrasal verbs se refieren a hacer algo con inteligencia. El verbo te va a indicar esa sutileza de la que estamos hablando. Estos otros ejemplos. Turned, estos verbos, switch, log, significan esto. Cuando nosotros les agregamos el on, estamos indicando encender, prender, activar algo, ¿sí? Encender algo en pocas palabras. Siguiente grupo. Move significa moverse. Go, ir. Keep, mantener. Si les agregamos la preposición on para formar verbos frasales, nos va a indicar lo mismo, nada más que el on específicamente nos indica continuidad, continuar o seguir haciendo eso. Move on, continúa con lo que sigue. Go on, adelante, síguele. Siguiente grupo, get, ride, board. Estos verbos por sí solos significan esto, pero cuando les agregamos el on, todos van a significar subirse. ¿Subirse a qué? A un medio de transporte. Ya te dije la diferencia con el get on y get in. Get on, recuerda que es para subirse a transportes donde puede uno caminar. Get in, para subirse a transportes donde puede uno simplemente sentarse. Esa es la principal diferencia. Y para decir lo contrario de estos verbos frasales, por ejemplo, get on, para decir bajarse sería get off. Recuerda que la preposición antónima de on es off. Esto es lo único que debes de comprender. Y bien amigos, espero que con estos ejemplos sea más sencillo para ustedes aprender y utilizar correctamente los verbos frasales. Que no los aprendan de memoria, sino que los hagan suyos, que puedan sentir lo que comunica el verbo frasal para que puedan entender y utilizarlos correctamente. Recuerden estar suscritos a mi canal, activar la campanita para que las clases les lleguen directamente. Recuerda, si quieres llevar una secuencia tanto del curso de pronunciación básico e intermedio, también una secuencia de estas clases de estrategias para aprender los verbos frasales, al final de pantalla te dejaré los links para que lleves esa secuencia en un orden correcto. Gracias de antemano por ese like, por ese comentario, por todo el apoyo, por tus recomendaciones. Eso me ayuda mucho en esta plataforma. Nos vemos en la próxima clase.